Buenos días y feliz sábado una vez más. Este día vamos a continuar donde nos quedamos la última vez. Estamos estudiando la carta a los Efesios y estamos en Efesios capítulo 2. La último sábado hicimos los primeros 6, 7 versículos y hoy vamos a continuar en esto. Antes de empezar, queremos otra vez pedir la presencia de Dios que esté entre nosotros. Vamos a tener una oración para poder orar y que Él esté con nosotros. Gracias Dios por este día, gracias por este tiempo que estamos juntos de nuevo. Gracias porque tú has permitido que estos estudios se estén dando. Te pido que tú puedas estar con nosotros, nos ayude, danos de tu palabra, del maná que cae del cielo, y también no solamente danos esta palabra que tú tienes para hoy, pero también dando entendimiento para poder entenderlo. No solamente nosotros que estamos aquí, sino también los que van a ver estos videos en un futuro. Te pido que tú estés conmigo, que me ayudes a hablar, poder decir las cosas y que todo salga claro y las personas estén cautivas a lo que se está diciendo y podamos todos aprender juntos, porque ese es el propósito de esto, para poder aprender más de ti y la gracia que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Te pido también por lo que están hoy conmigo también en vivo, que ellos también puedan participar, ayudarme también, como han hecho, y que todo sea por la gloria tuya, por medio de Jesús. En nombre de Jesús te lo pedimos todos. Amén. Entonces, vamos nosotros a regresar para atrás a Efesios, capítulo 2. Déjame poner aquí asegurar que esté aquí bien todo. Y antes de continuar donde estamos, quería hacer no necesariamente una corrección en sí, pero, pero un poquito, es una corrección, un poquito más una amplificación. En Efesios 2 versículo 5, ¿verdad? Decía aquí, ah, Eh, nos dice aquí en Efesios 2, versículo 5 que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Déjeme rebajarla aquí un poquito porque está un poquito muy grande para mí y se me está haciendo duro de verlo. Eso es lo que sucede cuando nos ponemos viejos. Entonces dice aquí, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia sois salvos. Ahora, no necesariamente lo que dije el sábado pasado que está tan incorrecto, pero me gustaría amplificar un poco más. Especialmente nos dice aquí que por gracia sois salvos, ¿verdad? Ahora, aunque la vida que Jesús recibió, ¿verdad? Como dije la última vez, cuando vino a su existencia, se le fue dada igual como un hijo que recibe su vida de su padre. Cuando él estuvo en esta tierra, él aquí tuvo que pelear contra toda la tentación que le vino y él vivió la ley de Dios a la perfección, una cosa que nadie ha podido hacer. Entonces, esta vida de perfección que nunca existió, es la que fue completada en la cruz. Dios mandó a su Hijo, Jesús vino, vivió esta vida perfecta contra todas las tentaciones, vivió la ley de Dios en perfección y entonces en la cruz Él termina esa vida. Él, en- él hizo por nosotros lo que nosotros mismos no pudimos hacer por nosotros mismos. Nosotros no tenemos el poder eh, que viene de nosotros para poder vivir la misma vida que Jesús vivió. Jesús tomó el lugar de nosotros y Él vivió por nosotros lo que nosotros mismos no podemos hacer por nosotros mismos. Es por eso que el Espíritu de Dios que estaba en Jesús lo pudo resucitar al final, como nosotros vemos en Romanos. Vamos a ver aquí en Romanos capítulo 8, versículo 9 al 11. Mas vosotros no vivís en la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y el Espíritu de Dios también estaba morando en Jesús cuando Él vino a esta tierra. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si nosotros no tenemos el Espíritu de Cristo, esa vida que Él completó y nos dio a nosotros, nosotros no somos de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, como se habló el sábado pasado, que el cuerpo está muerto, pero nosotros tenemos la vida eterna, estamos vivos por medio de Cristo, pero estamos muertos, como continúa aquí el versículo, a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Nuestro espíritu, nuestra vida vive. Y si el espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el Espíritu de Dios está en nosotros, Él que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros, que es el Espíritu de Dios. Igual como Jesús resucitó no Jesús, igual que Dios resucitó a Jesús por medio del Espíritu de Dios que estaba en Jesús, si tenemos el mismo Espíritu que nos viene a nosotros por medio de Cristo, por eso hay que tener el Espíritu de Cristo, la vida de Cristo, entonces Él resucitará también, Dios nos resucitará. So, Jesús vino ya con la vida de Dios, como dije aquí en Lucas 1:35, cuando el ángel le vino a María, le dice el ángel a María, el Espíritu Santo, ¿y qué es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios o el Espíritu del Padre. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y por eso es que Él es el Hijo de Dios, porque Él recibió el Espíritu Santo de este nacimiento. Una cosa que nosotros no podemos tener, porque como leemos en Efesios 2, en el principio de Efesios 2, nosotros todos, por naturaleza, tenemos el Espíritu, como dice aquí, el Espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. So, como Jesús tenía el Espíritu Santo desde el principio, Él lo mantuvo hasta el final. Esta vida que él tenía fue mezclada con la humanidad y fue glorificada y ungida por Dios, como vemos en Hebreos 1:9. Dios le dice a su hijo, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con oleo de alegría más que a tus compañeros. Y ahora por la gracia de Dios, al mandar a su hijo como propiciación por nuestros pecados, Jesús recibió nuestro castigo. El castigo que nosotros tenemos que recibir, que es la muerte, la ira de Dios, Él la recibió por nosotros. Porque el pecado no fue encontrado en Él. ah, como Él recibe el castigo, pero como el pecado no fue encontrado en Él, porque Él vivió la ley a la perfección, entonces por esa razón es que Él pudo resucitar. Por medio de Cristo y lo que Cristo logró por cada uno de nosotros es que nosotros somos salvos. Nosotros hemos también recibido entonces esa vida juntamente con Cristo, porque esa vida proviene de Dios y nosotros la recibimos por medio de Cristo. So, la vida que nosotros recibimos es la que está por medio de Cristo. La que está en Cristo y lo recibimos por medio de Cristo, lo que quise decir. Y otra cosita que quería expandir antes de nosotros continuar. En el versículo 6 nos dice que Jesús nos hizo, aquí está, Jesús nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El sábado pasado nosotros hablamos con el tipo, Jesús es el antitipo, el- la, la realidad de la sombra, y vimos que la sombra, que era el sumo sacerdote, lo vimos, por ejemplo, cuando fuimos a Éxodos, que vimos que el sumo sacerdote tenía dos hombreras y tenía eh, aquí como en el pecho tenía las piedras que representaban al pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y tenía los dos sombreras que representaban también el pueblo de Israel, que cuando él entraba al templo, el sumo sacerdote, por medio de esa representación, también el pueblo también eh, entraba al templo en la presencia de Dios. Pero me gustaría también expandir un poquito más eso y después vamos a continuar. Y así continuamos, hacemos conexión con el sábado pasado y continuamos. So, en cuestión, ahora vamos aquí a Juan 14 y me quiero enfocar solamente en... Oh, no tengo aquí Juan 14, está bien, vamos a poner otro. Duplicar. Vamos aquí, si ya ven, yo tengo aquí preparado para ayudarlos en caminar un poquito más rápido. Enfocando en cómo es que nosotros estamos por medio de Cristo sentados en los lugares celestiales y no entrando necesariamente lo que es el consolador, ya que lo hemos hecho en otras ocasiones y creo que ya se ha explicado y debemos saber quién es el consolador. Nosotros vemos aquí en Juan 14, el versículo 3 nos dice,
Jesús le dice a sus discípulos, y si me fuere, y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. So, ¿qué lo dice Jesús? Que Él vendrá otra vez y nos tomará a nosotros para Él mismo, para que donde Él está o donde yo estoy, vosotros también estéis. So, Jesús va a ir a preparar un lugar, como dice, pero Él va a venir para atrás y Él nos va a tomar a nosotros mismos y vamos para nosotros poder estar donde Él está. Y cuando Él está hablando aquí, Él no está hablando, y lo vamos a ver un poco después, no está hablando aquí de una segunda venida. Sí, va a venir la segunda venida, eso es verdad, pero no es específicamente la segunda venida que se está hablando. Él está hablando que cuando Él se fuere, Él va a venir de nuevo. Él viene ahora como el consolador, pero Él viene de nuevo y nos toma a nosotros para donde Él esté, nosotros también podemos estar allá. ¿Y dónde es que Jesús está? Jesús está en los lugares celestiales y nosotros, por medio con la representación que se habló del sumo sacerdote, nosotros también estamos allá. Vamos a continuar aquí. Versículo 4, ¿dónde es que Él va, verdad? Porque nos dice aquí, para donde yo voy, que nosotros también estemos. Entonces, ¿para dónde es que va? Dice aquí, versículo 4, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Nosotros debemos saber a dónde es que va y cuál es el camino. Y el versículo 6, él es más específico. Jesús le dijo, yo soy camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. So Jesús es el camino y la destinación a donde va es al Padre. So cuando nosotros vamos con Jesús, cuando Jesús viene y nos lleva con Él no es la destinación, ¿verdad? Él es el camino a la destinación. Y esa destinación, al final, a donde nosotros queremos ir, es a nuestro Dios, que es el Padre. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de Jesús. Eh, Comparando esto a otras ideas que existen en el mundo cristiano, hay ideas que hay un tercero que es por medio que nosotros llegamos a Dios, que está aquí, que es que nos está guiando en el camino de esta vida para nosotros poder llegar a Dios. Pero no es así. Jesús mismo dice que no hay nadie más, ¿verdad? Él es el único camino que existe para llegar al Padre. Y ya vimos que el Padre, y del sábado pasado y otros estudios, el Padre es el Dios de la Biblia, el Dios, la destinación. Nadie coge un mapa y abre el mapa y va a hacer un viaje de punto A a punto B, llega donde empieza punto A, abre el mapa y dice, ya ha llegado. No, el mapa y el camino te va a llevar al punto B. So, el punto B es a Dios. Ahora, continuando, que cómo es que Jesús nos lleva a esto, a los lugares celestiales, vemos que Él es el camino, y la destinación es el Padre. Ahora, en el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. So, vemos que el Hijo está en el Padre y el Padre está en el Hijo. Y el Padre está morando en el Hijo. Vamos a versículo 11. Creerme que yo soy en el Padre y el Padre en mí, de otra manera créeme por las mismas obras. Sabemos que el Padre está morando en su Hijo y el Hijo está en su Padre, morando en su Padre. Pero específicamente, más importante, que quiero ver para después, es que el Padre está morando en Cristo. Ahora, de nuevo, a dónde es que va el Hijo? ¿Verdad? Porque recuerda que Él dice que Él se va. Dice aquí que si Él se fuere, ¿a dónde es que va? Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, eh, Él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. So, ¿a dónde es que está yendo Jesús? Está yendo al Padre. So, Jesús va a venir a tomarnos y va a ir al Padre. Él es el camino al Padre. Ahora, ¿cómo es que nosotros vamos a ir al Padre? ¿Verdad? Esa es la otra pregunta.
que necesitamos ver, porque si Él nos va a llevar, ¿cómo es que nosotros vamos a ir al Padre? Vamos a ir aquí al versículo 18. Primeramente, Jesús nos dice que cuando Él se vaya, Él no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Sabemos que Jesús va a venir a vosotros. ¿Quién es que viene a vosotros? Vemos aquí versículo 13 nuevo. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. So, hablando del Consolador y no entrando tanto en eso, Él dice en versículo 15 al 16 que el Consolador va a venir, ¿verdad? A este mundo, digo, a los, no, bueno, sí, al mundo, pero va a venir a sus discípulos y Él, Jesús, es el que va a venir a vosotros. No os dejaré huérfanos, os mandaré el Consolador. Yo vendré a vosotros. En versículo 20, vamos al versículo 20 aquí, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, como leímos, ¿verdad? Jesús está en su Padre. Nosotros estamos en Jesús y Jesús está en vosotros, ¿verdad? So vemos aquí que el Hijo, Jesús, como dijo anterior, está en el Padre. Nosotros estamos en Jesús y Jesús está en nosotros. Como dice aquí en el versículo 10, ¿verdad? Esta del Consolador no es un misterio, de una cosa misteriosa y misticista. No, Jesús mismo lo está explicando. No, lo único que está haciendo es que se está expandiendo, explicando. Cuando dice versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? ¿Verdad? Él nada más está repitiendo lo mismo. Y ahora, que él dice, yo estoy en el Padre y el Padre en mí, viene y nos explicó en el versículo 20 que Él está en el Padre y nosotros estamos en Él y Él en nosotros, o en vosotros en este caso. Él es el intermedio por cual estamos nosotros con Dios. Él es el camino al Padre, como leímos. Estando Jesús en nosotros, ¿verdad? Y nosotros estamos en Jesús. Nosotros entonces estamos sentados en lugares celestiales por medio de que está, de estar en Él, por medio de estar en Él, que está en el Padre, y Él, y es el camino al Padre. So, nosotros estando en Jesús, y Jesús estando allá delante de su Padre y su Padre en Él, nosotros estamos por medio de Jesús delante del Padre. No hay otra forma para llegar a Dios. ¿Ok? So, no hay ningún otro, otra ruta para llegar al Padre. Versículo 28. Vamos aquí, ya estamos terminando aquí con esta parte para continuar. Dice versículo 28, habéis oído que yo os he dicho, voy, ¿verdad? Como leímos en el principio de Juan 14, y vengo a vosotros. No que voy y voy a mandar a otro, entonces, no, voy y yo sé que vengo a vosotros. Toda esta cuestión del Consolador era en Juan 16, que hemos visto antes, era una palabras figurativas o parábolas que estaba dando para tratar de explicarle lo que iba a suceder cuando Jesús se fuera. Voy a vosotros, no, como decimos aquí, versículo 28. Voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habréis regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. So, si comparamos eso, el versículo 28, donde dice que va y viene a vosotros, lo comparamos al versículo 3, ¿verdad? Dice, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vemos que eso está ahí. Vemos el versículo, el voy y vengo a vosotros. Si me amaréis, os habréis regocijado, porque he dicho que voy al Padre. Otra vez aquí, él va al Padre. Y eso lo podemos ver en el versículo 18. El 18 dice, vendré a vosotros, como el versículo 3. El versículo 21, eh, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mí y mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él. So, vemos versículo 28, dice, dicho voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo, y quién es que se va a manifestar a nosotros, es el Padre. El versículo 23 nos dice,
Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. So, el Padre, uno, y el Hijo son los únicos dos que van a venir a nosotros. No hay ni un tercero, ni cuarto, ni quinto. Son los únicos dos que van a venir a nosotros y harán moradas con nosotros. Por medio de Jesús, nosotros, Dios hace morada con nosotros y nosotros estamos en la presencia de Dios. So, así es como Él nos lleva a los lugares celestiales. So, Él nos lleva a los lugares celestiales en el mismo. El reino de Dios, ¿verdad? También nos dice en Lucas, nos dice en Lucas 17:21, que no sé por qué no está aquí, parece que no lo cogió, pero Lucas 17:21 nos dice que el reino de Dios está en nosotros. Lucas 7:21, seamos aquí, nos dice, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Por qué? Porque donde está el Padre está el reino de Dios. So, el reino de Dios está entre vosotros. En ese momento Jesús, que el Padre moraba en él, estaba entre el pueblo y dice aquí el reino de Dios está entre vosotros y después estaría en nosotros. So, eso era quería expandir un poquito más en Efesios 2 cuando nos decía aquí, versículo 6, que juntamente con él nos resucitó, ya sabemos cómo es, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Esa es la parte que quería resaltar. Sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, vamos a continuar aquí y vamos a continuar el estudio para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, es su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y vimos que por medio de este sacrificio, porque creo que esto ya lo hablamos en el estudio pasado, pero para repasar, por medio de este sacrificio y garantía de resurrección, como vimos que Dios puso a su Hijo como el sacrificio, garantizando que Él iba a hacer la obra de resucitar a esos que creen en Él en el día final. Um, por medio de esa garantía, Dios nos muestra a nosotros lo que vivimos después de Cristo, sus abundantes riquezas. Nosotros comparamos eso con el pueblo de Israel, que solamente veía la promesa, ¿verdad? Se le dio el sacrificio de animales y ellos solamente veían la promesa en el futuro. En los símbolos de los sacrificios, comparado a la realidad de lo que simbolizaba. Y nosotros hoy en día tenemos la realidad, el mismo sacrificio ya hecho por nosotros. Mientras que el pueblo de Israel miraba para el futuro esperando el Mesías. Ya el Mesías vino y nosotros ya tenemos esa realidad. Ah, nos dice aquí, versículo 8. Vamos a continuar por el versículo 8 donde nos quedamos. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se glorie, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, a las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. So, nos dice el versículo 8 que por gracia sois salvos. Vamos a ver esta parte que tiene que ver con gracia sois salvos. Nosotros hoy en día somos salvos por esa gracia que se ve reflejada aquí en el versículo 4, que pero Dios, que es rico misericordioso, por su gran amor con que nos amó, ¿verdad? Esa es la gracia, el gran amor que nos amó, Él dio a su Hijo, ¿no? Y nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso dice, por gracia soy salvo. Pero vemos que esta gracia no es recibido por todos, ¿ok? Como se habló el último sábado, que se tomó en los últimos minutos, otra vez se repitió, no todo el mundo recibe esta gracia. Esta gracia es por medio de la fe, como dice el versículo 8, y hay que tener fe para poder recibir esta gracia. Solo los que reciben por medio de la fe el amor de Dios para nosotros es quien, se hacen salvos. Dios, versículo 4, por su gran amor que nos amó, ¿verdad? Hay que recibir eso. Y ahora, ¿cómo es que este amor, ¿verdad? Porque dice, porque Dios, por su gran amor que nos amó, ¿verdad? Hizo todas estas cosas. ¿Cómo es que este amor se demostró? Eso es lo que queremos ver ahora. ¿Cómo se mostró este gran amor?
Ahora, déme ver aquí, un momentico aquí para asegurar que tenga, no sé por qué. Alright, so, vamos a ver este gran amor en acción. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a ir a versículo 9. So, Primera de Juan, versículo 4 y 9. Vamos a ver este amor y cómo es que se mostró. Dice, en esto se mostró, me asegura que las letras también, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. So, el amor que él muestra, ¿verdad? Fue hecho, como hemos dicho, dando a su Hijo unigénito para que nosotros podamos vivir por él. Y en esto, versículo 10, consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Ok? So, nosotros mandó a su Hijo por propiciación por nuestros pecados. Ahora, dice, ¿cómo dice aquí? Para que vivamos por Él. Y vamos a ver aquí si parece que muchas de las notas que tenía preparadas para ustedes se ha ido. Y no hay problema, vamos a ir poco a poco. So, cuando dice aquí, para que vivamos por Él, en el versículo 9, para que vivamos por Él, vamos a ver un poquito más sobre ese vivir, cómo es que nosotros vivimos por Él. Si vamos a Juan 1, versículo 4, Juan 1, vamos a versículo 4, nos dice aquí, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Sabemos que en Jesucristo estaba la vida. Dios nos dio a esa vida que nos falta, se la dio a Cristo para nosotros y Él era nuestra luz. En Juan 5, versículo 21, dice aquí, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere dar vida. Versículo 24 al 26, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, y ahí está la clave, el que cree al que lo envió a él, el que cree al Padre, y lo que está diciendo, el que cree a Dios o al Padre que envió a Jesús, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. So, nosotros no vamos a pasar de muerte a vida cuando venga Jesús por segunda vez. No, hemos pasado de muerte a vida hoy. El que cree en el Padre que mandó a su Hijo, que cree que Dios de verdad mandó a su Hijo, ese ha pasado de muerte a vida ahora mismo. Y esto se habló un poco el sábado pasado en el estudio. Versículo 25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora, no después en la segunda venida, ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Es muy interesante porque dice aquí, ahora, hoy en día, cuando los muertos, ¿y quiénes son los muertos? Recuerda que hablamos que nosotros estamos espiritualmente muertos. Hablamos del tiempo cuando Jesús le dice a la persona que dijo, tú sabes de mí contigo, pero espérame que mis padres cuando mueran para ir a enterrarlo, y dice, deja que los muertos entierren sus muertos, porque nosotros estamos muertos, no tenemos la vida de Dios, la vida que Adán perdió, no la tenemos. Solo hoy, ahora mismo, los muertos, nosotros que no estamos salvos, oirán la voz del Hijo de Dios. Y lo quiero, aunque no quiero conectar, hablar tanto de Consolador, que es lo que se menciona, el Consolador va a venir y te va a hablar y te va a decir las cosas. Eso es que la voz del Hijo de Dios. El Consolador es la voz del Hijo de Dios, es ese. Y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, ¿verdad? Y el Padre, como dice aquí, dijo, versículo 21, el Padre levanta a los muertos y les da vida.
como Él tiene vida, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. So, el Hijo tiene vida, ¿de dónde? El Hijo no, su vida no viene del mismo, viene de su Padre, de su Dios. Que es un error en las iglesias hoy en día por las creencias que tienen, que el Hijo es el mismo Dios altísimo y que el Hijo es el mismo Dios, el mismo que se da vida, el mismo. No, Él heredó esa vida, el Padre se la dio y el Hijo ahora se la da. Por eso es que tiene, como dijo en Romanos 8, el que tiene al Espíritu de Cristo, y después dice, si Cristo mora en nosotros, ¿por qué? Porque es el Hijo, no es el que nos da a nosotros vida. Um, Versículo 39 Sí, aquí, hermano. diga, Gustavo. Sí, respecto a lo que estaba diciendo, Ujú, lo que estabas diciendo de la vida, ujú. eso de la misma, lo hablamos y se aclara en el versículo 1 de este mismo capítulo, donde Eh, dice de, no, de Efesios 2. Efesios 2. Sí, de Efesios 2 donde dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ahora, Ahora, ujú, am, yo estaba viendo aquí en el libro de Segunda de Timoteo, ok, capítulo 1. mira ahí. Segundo Timoteo, capítulo 1, Sí, capítulo 1. ok, Veámoslo desde el verso 8 al 10. del 8 al 10. Déjame asegurar que esto esté. Sí, 8 a 10. Ujú. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo. En otra traducción dice, sino porque así lo quiso por su generoso amor. Ahora bien, sigue diciendo, Jesús antes Ah, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Ya, Y también podemos verlo en Romanos capítulo 5, ok. versículos 5 al 8. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es algo muy importante y tenemos que ver la realidad de que esto es duro para nosotros los creyentes, porque no es fácil que que cuando alguien nos ofende o nos hiere físicamente hablando, Ujú, muy fuerte para nosotros el tener que perdonar a esa persona. Ah, Viendo la realidad de que así como Cristo padeció, am, lo dice en Efesios capítulo 6 habla sobre esto, lo que voy a decir, de las aflicciones, pero debemos de fortalecernos en Él, porque Cristo padeció todas estas cosas, pero más Él, en todo ese, en todo lo que Él estaba padeciendo en su crucifixión, Él
En ningún momento se llenó de ira, en ningún momento dijo, los maldigo a todos, sino que más bien él dijo que perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es una cosa bastante este, fuerte porque ¿quién de los humanos puede mostrar ese amor? ¿Quién de los humanos puede decir, mira, te perdono y yo te amo porque porque eres mi prójimo? Al contrario, como humanos a veces utilizamos tal vez expresiones hasta podemos llegar al grado de maldecir. Pero en esto se muestra el amor de Dios, quien dio a su propio Hijo para nuestra salvación, aún nosotros sin hacer nada, porque estábamos en pecado, como lo dice aquí en la última parte del verso 8 de Romanos 5, ¿ya? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Romanos 6, versículo 4 al 5 también dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, no, sí, estaba muy bueno. Una cosa que me gustó, bueno, a mí podemos expandir, pero una cosa que me gustaría en 2 Timoteo, y para poder regresar, porque siempre se puede expandir mucho, ah, pero démelo aquí. 2 Timoteo, el capítulo era el primer capítulo, versículo 8. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y amó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, otra vez, no es por nuestras obras que somos salvos, sino por la fe, la justicia de Dios, sino según el propósito suyo y a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte ese era el punto, el que quería tocar un poquito, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la mortalidad por el Evangelio. All right, so, ¿cómo es que Jesús lo hizo? Otra vez, la muerte estaba aquí, ¿por qué? Por el pecado dentro de la muerte. Y él la quitó como viviendo esa vida perfecta y sacó a luz la vida y la mortalidad por el evangelio. So, cuando él vino, él tenía, obviamente, él ya tenía inmortalidad porque él era el Hijo de Dios y antes ser humano era deidad, era prácticamente en naturaleza era Dios. Pero cuando él viene, ¿verdad? Él mezcla esta vida humana y él cuando vino y vive y vivió esta vida y como estaba hablando anterior en principio y cierra esa vida, él quitó la muerte, vence la muerte y él saca a luz la vida y la mortalidad y eso es la vida, esa vida y mortalidad es lo que nos da a nosotros. ¿Y qué vida es esa? La vida eterna es su propia vida, su propio carácter, esa vida que venció, que es la que ha podido cumplir, vencer, y es por esa razón es por la que tiene inmortalidad, como dice en otro lado, en Juan, creo que era el mismo Juan 14, donde dice que, si no es Juan 14, es Juan 5, pero creo que es Juan 14, el Satanás no tenía nada en él, como él tiene en nosotros. Pero eso lo podemos buscar después. Vamos a regresar y creo que encontré donde me quedan las notas. So, estamos viendo 1 Juan, versículo 4 al 9, que nos dice aquí, y aquí está para poder ir un poco más rápido. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Y que lo que estábamos mirando? El vivamos por Él. Ah, la parte de vivamos por Él y vimos que en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida. Juan 5:21, el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Entonces, si el Hijo nos da vida a nosotros, nosotros estamos viviendo por medio del Hijo. Juan 5, versículo 24 al 26 nos dice, de cierto os digo
que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y vimos que es el que oye, no todo el mundo oye, no todo el mundo lo recibe. Y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ya hablamos que estábamos muertos y a recibir esa vida estamos vivos en Cristo. Y el sábado pasado hablamos sobre el 1 Corintios 15, la semilla. De cierto digo, viene la hora, ahora es cuando los muertos hoy en día oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. So, hoy en día, si nosotros oímos, nosotros tenemos vida eterna, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado el Hijo a tener vida en sí mismo. Ahí fue donde nos quedamos. Versículo 39 de Juan 5: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. So, la vida eterna no está en la escritura. Lo que la escritura habla es, y da testimonio, es del que tiene esa vida eterna. Y esa que dice ahí, testimonio de mí, de Jesús. Y Juan 14, versículo 19, nos dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Parte del pacto ese que se habló, que Dios puso a su Hijo como un pacto que nosotros vamos a recibir vida eterna, y Él cumplió, y el Hijo hizo su parte también y cumplió, y porque Jesús vive, nosotros también viviréis, o vivimos. Y en 1 Juan 4:9, el versículo 10, que no está en la pantalla, dice que en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y dice aquí, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya esto lo cubrimos un poco, pero está en Romanos 3:23 al 26, que no está ahí, y nos dice lo que ya hemos hablado antes, que el Padre ha puesto a su Hijo como propiciación, como el sacrificio, diciendo que nos dará vida eterna. Por cuantos, Romanos 3:23 al 26, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo notificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso, ¿verdad? La redención. So, Él notificó gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa redención vino como por medio de la muerte de Jesús. Dice aquí, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto a su paciencia los pecados pasados. Con la mira, y lo otro enfoque que hicimos ahí es con los pecados pasados, no son los pecados del futuro, sino todos los pecados que tú has cometido, tú aceptaste, oíste, recibiste esa propiciación de Dios, aceptaste a Jesús, y todos tus pecados al pasado, Dios lo ha pasado por alto. Lo que viene en el futuro, los pecados que se hacen en el futuro, esto no nos da un derecho a pecar. Y Pablo en la carta de Romanos eh, toca eso varias veces, que no vamos a entrar ahora. Nosotros tenemos, como dice Juan, en 1 Juan capítulo 2 creo que es, pero dice que tenemos un abogado. Si pecamos, tenemos un abogado o un consolador, que es con Dios, que es Cristo Jesús, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que Él sea el justo, y hablando de Dios, Él justifica al que es de la fe de Jesús. Hay que ser de la fe de Jesús para poder ser esto. Ahora, regresando otra vez a Efesios capítulo 2, nos dice aquí, lo que estamos en el versículo 8, so vimos que por gracia sois salvos, y vimos cómo eso era. Esa gracia, cómo fue, eso es lo que estamos hablando. Dice aquí que es por medio de la fe. All right, so, por medio de la fe. ¿Cómo es que es por medio de la fe? Vamos a regresar aquí a Romanos, que no está aquí, ahora se me desapareció. Romanos 3, versículo 21 al 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Y continúa. So, la fe en Jesucristo, los que creen en Él, es que Él es el Hijo de Dios, cual Dios puso como propiciación por nuestros pecados. Esa es la fe
en Jesucristo, los que creen en Jesús como el Hijo de Dios. So, quiero hacer un recordario aquí. La justicia de Dios para nosotros, ¿cuál es la justicia de Dios para nosotros? ¿Cuál es la justicia natural que nosotros debemos de recibir de Dios? Si alguien me quiere decir rápido. Cuando Adán Ah, pecó, sí, qué es lo que vino a la humanidad? el pecado. El Bueno, pecado. sí, Ajá, ¿y qué es lo que trae el pecado? la muerte. La muerte. So, la justicia de Dios para nosotros es muerte completa, ¿verdad? Porque nosotros estamos en pecado, estamos separados de Dios, separados de la fuente de la vida eterna. Entonces, esta justicia de Dios se manifestó en Jesús cuando Jesús tomó nuestro puesto, porque esa justicia que nosotros teníamos que recibir, que era la muerte, Jesús a tomar nuestro lugar, Él recibió esa justicia que es la muerte. Right? So, toda esta justicia de muerte, Jesús la recibió en lugar de mí y de ti. Todos los que tenemos la fe en Jesucristo, ¿verdad? Que Él fue puesto como propiciación. Los que no tienen esta fe, los que no creen, ¿qué es lo que va a suceder? Ellos van a recibir la justicia de Dios. ¿Cuál es? La muerte. Pero Jesús ya pasó por mi lugar y se ofreció Él como sacrificio por mí, recibió eso y obviamente, y por la razón que él pudo vivir una vida perfecta y no tuvo pecado y siempre estuvo unido con Dios, eso fue la razón por la que él pudo resucitar. Porque si Jesús fuera a pecar, él no iba a resucitar y toda la humanidad estuviera muerta. So vemos ahí lo que creen en él, ¿verdad? Dice la fe en Jesucristo, como dice aquí, 21. Ajá, 22, versículo 22. La justicia de Dios por medio, aquí en rojo, la fe en Jesucristo, como dice aquí, para todos los que creen en Él. Y los que creen en Él, vamos a amplificar ahí un poquito más. Y hay muchos, ¿verdad? Porque quiero amplificar porque dice aquí que, o estoy diciendo yo, que hay muchos que dicen que creen en Jesús, ¿verdad? Muchos dicen, oh, yo creo en Jesús. La fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Oh, yo creo en Jesucristo. Déjame ver si estoy aquí ya con los... Déjame hacer aquí. All right, so, yo creo que estamos aquí. All right, so, vemos aquí en lo que creen. Dice, mi pregunta, lo que está diciendo, para regresar aquí, es que hay muchos que dicen que creen en Jesucristo. Vamos aquí a leer lo que Jesús dice sobre eso. En Mateo 7, 21 a 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. So, aquí hay muchos, vemos que dicen Señor, Señor, significa que creen en Jesús, ¿verdad? Conocen a Él, pero no, ellos no van a entrar en el reino, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. So, vemos aquí que Jesús está diciendo, eh, que no son lo que dicen Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, ¿verdad? Lo que hace la voluntad de Dios. Ahora, la pregunta entonces es, ¿por qué estos dijeron que ellos dijeron Señor, Señor, y dijeron que ellos hicieron muchas cosas en el nombre de Cristo y como vemos aquí, pero no hicieron la voluntad del Padre de Jesús? Ahora, ¿cuál es la voluntad del Padre? Sería la pregunta. ¿Cuál es la voluntad? Vamos aquí a Juan 6, aquí estamos, no sé por qué te está brincando tanto. Versículo 28 a 29. Entonces le dijeron, ¿verdad? Aquí hay una conversación que Jesús te está teniendo y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Right? So, de estos, ¿verdad? Hay muchos que
de personas que creen, hay muchos que se llaman ser profetas, maestros, pastores, etcétera, ah, que dicen que creen. Ahora, ¿cómo es que nos dice Juan que se comparan los falsos profetas o maestros, pastores, con los verdaderos? Porque otra vez, hay muchos que dicen tal cosa, pero ¿cómo es que eh, Juan habla sobre... Ahí estamos. Y vamos a comparar 1 Juan capítulo 4, versículo 1 con el versículo 14 al 15. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vamos a abrir aquí para verlo aquí. So, dice aquí, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Estas son personas que dicen que creen, pero vamos a comparar a ellos, a los verdaderos, y con lo que Jesús dice, que crean que Dios lo mandó a él. Vamos al versículo 14 al 15. Ahora, dice aquí, y nosotros hemos visto y testificamos. Ahora, ¿quiénes son estos nosotros? Si primeramente está diciendo él que hay muchos falsos profetas, maestros, pastores, aunque no dice pastor ahí, pero podemos incluir pastores, líderes, hay muchos falsos, versículo 1, que han salido por el mundo. Ahora nosotros, se está incluyendo el mismo, estos son los profetas verdaderos. Hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel, pero no es tan fácil así, porque muchos dicen, oh sí, el Padre, Dios mandó al Hijo, etcétera. Pero todo aquel, aquí está la clarificación, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y como vimos en otras presentaciones, la mayoría de la doctrina más popular que existe sobre Jesús hoy en día niega que Jesús es el Hijo de Dios. So, nosotros, por eso es que dice, cuando Jesús, como estaba aquí, que le dicen a él, Señor, Señor, ¿verdad? Mateo 7, 21, 23. eh, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera. Le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Después nos dice aquí en Juan 6, 28, 29, ¿qué debemos hacer? Jesús le dice, esta es la obra de Dios, que creáis en el que creáis en él, que él ha enviado. ¿Y quién es el que ha enviado? Vemos que hay muchos falsos profetas y vemos la comparación es que los falsos profetas no creen que Jesús es el Hijo verdadero de Dios, sino creen en otra versión de Jesús. Dios el Hijo, que no es el Hijo de Dios, sino es Dios con el nombre, un papel, una metáfora. Entonces vemos que los verdaderos profetas testifican que el Padre, que es Dios, envió a su propio Hijo. Estos son los que tienen el Espíritu de Dios. Estos son los que creen en Él, como regresando a Efesios capítulo 2, versículo 8, que es el Hijo de Dios. Aquí está, por medio de la fe. Esa es la fe que nosotros tenemos que tener. Creer que Él es el Hijo de Dios. Vamos a ver aquí. Como estaba diciendo, hay muchos otros conceptos de Jesús que existen y esos conceptos diferentes niegan la existencia que Dios en verdad tiene un hijo, el cual le mandó. Ellos, ellos crean una tercera parte, ellos creen en una tercera parte de Dios que se le ha puesto el nombre de Dios el Hijo, que compone que estas tres partes, y la tercera, una de las tres partes tiene el nombre Hijo de Dios, y estas tres partes componen a un solo Dios. Si ese fuera el caso, entonces debe decir que Dios ha mandado a su Hijo. Se diría que Dios mismo fue el que vino y murió por nosotros, como hacen muchos hoy en día en la mayoría de las iglesias. Y ese es un problema. Vamos a continuar aquí en el versículo 9 y creo que vamos a terminar esta sección para dejar para la próxima sección. Bueno, vemos aquí, por su gracia sois salvos, por medio de la fe, ya vimos que fe es esa, y esto no es de vosotros, porque es don de Dios. No por obras, para que nadie se glorie. ¿Ok? So,
cuando dice aquí no por obras, Dios es el que nos justifica cuando aceptamos a su Hijo, como estamos viendo. Y nosotros mismos no nos podemos justificar por las obras que nosotros hacemos. Ahora, ¿por qué? Eh, ¿por qué es esto? Si vamos a Romanos, bueno, vamos aquí a Romanos, a ver si lo tengo aquí. A ver, debería estar aquí, pero no está aquí. Eh, Está bien, vamos a hacerlo la forma antigua. Romanos 3, vamos a Romanos 3, capítulo 9 al 12. Dice, aquí hablando de los judíos, pero en realidad vemos aquí que es para todo el mundo. ¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? ¿Son los judíos mejores que los gentiles? En ninguna manera, pues ya hemos, o Pablo ha acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Nosotros todos estamos bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Por eso no puede ser por obras, y por eso es que nosotros mismos no nos podemos justificar por medio de las obras que hacemos. Por esa misma razón, porque no hay nadie que busque a Dios y nadie es bueno. Y Romanos 7, versículo 10 a 14, Pablo dice también, por la razón que somos malos, dice, esta es una razón, dice aquí. Y ahí es que el mismo mandamiento, ¿verdad? Aquí están dando los 10 mandamientos para resumir, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces, él continúa, dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, que es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y eso es lo que la ley nos enseña. Nosotros estamos, ¿qué? ¿Por qué no es que no podemos hacer nuestras propias obras? No nos justifica, porque estamos vendidos al pecado. Capítulo 9, 31 al 32, aquí en mismo Romanos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Y tenemos aquí, Pablo está dando a Israel como el ejemplo para nosotros, porque iban tras ella, no por fe, ¿verdad? Lo que estaban yendo ellos atrás de la justicia, no lo estaban haciendo por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, y hablando de Jesús. Aquí pongo en Sión, piedra de tropiezo y roca de caída, el que creyera en él no será avergonzado. Por eso es que Israel era ya un ejemplo. ¿Se ha tratado de uno salvarse por sus propias obras? Sí. Vemos que aquí que el pueblo de Israel trató de salvarse y alcanzar la justicia por sus propias obras y no por fe. Por eso es que por nuestras propias obras no podemos nosotros ser justificados. Esto es como cuando Abraham trató por la carne, ¿verdad? Que el Romanos también habla sobre esto, que Abraham trató por la carne, eh, por sus propias obras, buscar el hijo que Dios le prometió, debe de esperar que Dios mismo lo proviera. Y cuando él tuvo ese hijo, vimos que ese no era el hijo que Dios quería para él y no fue el hijo de promesa, y no fue el hijo que heredó y se convirtió de donde salió el pueblo de Israel. Aquí para terminar, aquí en versículo 10, en Efesios 2:10, por obras vemos que nadie se puede gloriar, porque todos estamos separados de Dios y nuestras propias obras no nos acercan a Él, solamente por medio de su Hijo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya y somos creados en Cristo, no creados por nuestras obras, sino por medio de Cristo, para hacer buenas obras. Por nuestra propia, en otras palabras, cuando leímos Romanos, nuestro propio eh, ser, por nuestras propias fuerzas, las obras que nosotros hacemos no son buenas. Solamente podemos hacer buenas obras por medio de Cristo.
Nosotros somos el producto de Dios, como dice aquí en versículo 10. Somos hechura suya, creado en Cristo, ¿verdad? Para hacer lo bueno, las cosas buenas de Dios que ya estaban vigentes de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. So, para eso estamos siendo creados, para esas buenas obras que ya estaban, dice aquí, ya que antemano estaban, para que nosotros estuviésemos en ellas. So, ¿cuáles son estas obras que antemano que nosotros teníamos que estar ya andando en ellas? ¿Cuáles son estas obras? Juan 6, vamos a Juan 6, versículo 28 a 29, nos dice, entonces le dijeron otra vez, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Right? ¿Qué debemos hacer? Respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en él que él ha enviado. Mismo capítulo, versículo 4. So, hay que creer en él, hay que creer en Jesús que Dios envió. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Y esta es la voluntad del Padre, el versículo 40, del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. So, las buenas obras es creer en Jesús. Ahora recuerda otra vez, ¿quién es el Dios y quién es el Hijo de Dios aquí? ¿Ok? Esta es la voluntad del que me ha enviado. Esta es la voluntad de mi Padre. Esta es la voluntad de Dios. Que el que vea al Hijo y cree en Él. Ve al Hijo. ¿Quién es el Hijo? No es un nombre, un título por tenerlo. Es lo que Él es. Jesús es el Hijo de Dios. En Juan 14, otra vez, Juan 14, versículo 15. Si me amares, guarda mis mandamientos. ¿Verdad? So, hay que creer en Jesús, hay que oírlo a Él, creer en Él. So, ahora Jesús dice, hay que me ama, guarde mis mandamientos. Versículo 21 lo dice nuevo. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Capítulo 3, versículo de Juan, capítulo 3, versículo 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. So, creer en Jesús, amarlo, guardar sus mandamientos, eso, el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras, cuando hacemos eso, estas son las obras que Dios quiere que hagamos, se manifieste, eh, sus obras son hechas, sus obras que son hechas en Dios. So, estas son las obras, en otras palabras. Y Mateo 16, 27. 27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. So, si nosotros creemos en Jesús, cumplimos sus mandamientos, hacemos lo que quiere, venimos a la luz por medio de esa, porque estamos haciendo, ya que nosotros usamos y creemos, es un paquete completo. Cuando venga el Hijo de Dios o del hombre aquí, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces Él pagará a cada uno conforme a sus obras. So, los que hicieron la voluntad de Dios vienen a la vida, serían resucitados para estar con Dios y su Hijo, y los que no, se quedarán y serán consumidos. En Romanos 3, versículo 31, nos dice aquí también, ¿verdad? Hablando de la ley, ¿verdad? Cuando dice Jesús, porque hay muchos que dicen que la ley ya no está. Y esto tiene que ver con las obras que Dios quiere para nosotros, que las buenas obras de antemano. Luego, por la fe, invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. So, ¿cuáles son estas buenas obras también? Que dice aquí, el versículo 10, Efesios 2. En Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vemos aquí, es confirmar la ley, hacer la ley. No invalidar la ley, sino hacer la ley. Estas son las buenas obras que de antemano nosotros teníamos que estar haciendo. Mateo 22, 37 al 40. Y ya estamos terminando.
nos dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Esto, viendo el contexto un poquito aquí, ¿verdad? Porque hablando de la ley, como está diciendo aquí Romanos 3, que nosotros confirmamos la ley. Ahora a Jesús se le hace la pregunta, eh, viene un fariseo, entonces los fariseos oyendo que había hecho caer a los saduceos se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Por eso estoy aquí, porque nosotros vamos a poner la ley, vamos a hacer la ley. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos mandamientos depende toda la ley, los profetas. So, primeramente tenemos amar al Señor tu Dios. Y amar al Señor tu Dios, en 1 Juan, capítulo 5, nos dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. So, cuando nosotros amamos a Dios, nosotros nuestro amor a Dios, como se representa, se ve ese amor a Dios, es nosotros guardando los mandamientos de Dios, porque sus mandamientos no son gravosos. Y la otra parte, cuando dice aquí amar al prójimo, dice aquí, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hablando del prójimo, si vamos a Romanos 13, versículo 8, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros o amar unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Hacemos guardar los mandamientos de Dios, es amor a Dios, amar al prójimo y no hacerle mal al prójimo, es la, el amor al prójimo, es lo que quiero decir, que nos lleva a donde lo que Gustavo estaba diciendo, que es tan duro de hacer algunas veces. No me recuerdo dónde fue que lo leíste, pero donde tú leíste que es duro, como Jesús, como está diciendo, Jesús estaba en la cruz y no, y amaba a los pecadores y murió en la cruz, tú sabes, bajo tristeza y eso, pero lo hizo por el amor que tenía, ¿verdad? Por dos cosas. Recordamos que Jesús no quiso ir a la cruz porque Jesús, antes de ir a la cruz, oró y le pidió al Padre, yo creo que fueron 3 veces, que por favor si hubiera otra forma. Pero él amó a su Padre y hizo el mandamiento de su Padre. Y él amó a su prójimo porque él no le hizo mal al prójimo. Él le hizo el bien porque él sabía que al morir a la cruz le iba a traer vida eterna a muchos, a todos los que creían en él. Vamos a terminar esta parte, Efesios 2, y aquí en el versículo 10, so hicimos la primera mitad, ya completamos la primera mitad hoy, y el próximo estudio vamos a hacer la segunda mitad del 11 al 22, que es una mitad de Efesios capítulo 2. So, espero verlos ustedes el próximo estudio para poder completar este capítulo. Que tengan un feliz sábado y hasta el próximo estudio.